Bueno, pues por la gracia del Señor, te invito. El Señor nos permite estar nuevamente por aquí, pasar por aquí, solamente por la gracia del Señor. Solamente es la gracia del Señor que nos permite estar aquí. Solamente eso. El miércoles estuvimos hablando, empezamos a hablar sobre el tema de los hijos. ¿Amén? Amén. Muchos estabais aquí, lo pudimos escuchar y aprender. Y había cosas que faltaban. Entonces, si el Señor lo permite, vamos a seguir con el tema de los hijos. Amén. 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 Decíamos el miércoles que el tema de los hijos es un tema muy difícil, es un tema muy complicado, es un tema que tiene responsabilidad de sacerdote y tiene responsabilidad de reyes. Así nos dice la palabra que había un sacerdote que era Elí y había un rey que era David. Ambos eran padres y tenían esa responsabilidad. Son las responsabilidades muy altas. Hablemos de que los hijos no nos pertenecen a nosotros, sino que los hijos les pertenecen al Señor, porque herencia del Señor son los hijos. Y vamos a tener que dar cuentas por nuestros hijos, porque, como decíamos, el Señor, los primeros dones que da a una casa son sus hijos. Y tenemos que dar cuenta por nuestros hijos. ¿Amén? Amén. Más o menos es lo que estuvimos hablando. Después de hablar sobre quién son los hijos y la responsabilidad que tenemos en el Señor, que el Señor nos dará cuenta, vamos otra vez al pasaje de Jueces, capítulo 13, versículo 12. Jueces, capítulo 13, versículo 12. Dice: Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Amén, amén. ¿Qué preguntas más hermosas se hicieron los padres de Sansón? ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? Aún no había nacido y ya se preguntaban cómo. ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Qué responsabilidad tenemos con nuestros hijos? ¿Qué debemos hacer con él? ¿Amén? Amén. Las preguntas están aquí, las hemos dicho, están en el aire, las vamos a ir cogiendo y las vamos a ir contestando y hablando. ¿Amén? Primero tenemos que saber una cosa: la responsabilidad es del padre hacia los hijos y no de los hijos hacia el padre. Muy bien. Amén. ¿Amén? Independientemente cómo sean tus hijos. ¿Amén? No podemos pretender que sean nuestros hijos los que nos enseñen a nosotros. Aunque, gloria al Señor, en las familias que somos creyentes, aprendemos de nuestros hijos. ¿Amén? Aprendemos de nuestros hijos, claro que sí. Ellos nos enseñan mucho. Pero entenderme, hay una jerarquía, ¿se dice? Jerarquía, ¿no? Hay una prioridad, hay una pirámide. Es la cabeza hacia los hijos. Somos los padres los que tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Somos responsables nosotros. No los hijos hacia los hijos. ¿Amén? Amén. Es
una obligación de los padres. Una obligación. ¿Amén? Responsabilidad. Vamos a mirar qué significa ser una persona responsable y tener responsabilidad. Definición. La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o cuidar al hacer o decidir algo. La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo. Y sigue. La responsabilidad se puede ver como la consecuencia, como la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. ¿Lo habéis escuchado? La responsabilidad tiene unas obligaciones que no podemos dejarlas a un lado. La responsabilidad conlleva una obligación. La responsabilidad es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre otros. Es increíble esta definición de que cómo la responsabilidad está en la conciencia de uno. Sabemos que la conciencia la puso Dios y en la conciencia Dios determinó, impuso y estipuló unas leyes. ¿Vale? Hay cosas que no las tenemos que aprender, son innatas en nosotros. ¿Amén? Hay muchas cosas que el hombre tiene. El hombre sabe que no puede asesinar. ¿Lo sabe? ¿Amén? Sabe que no puede robar, sabe que no puede abusar, sabe que no puede oprimir a la gente, sabe que hay cosas que sabemos. Bueno, pues la responsabilidad está en la conciencia de las personas. Por eso, cuando los niños van creciendo, ellos se van sintiendo responsables. Saben que, por muy pequeños que sean, que son responsables con lo que tienen o con lo que hacen. Cuanto más mayor se hacen, más responsabilidad tienen. Esa conciencia más se va adaptando a la edad y al entorno. Y sabe también, el que tiene responsabilidad, el que tiene la conciencia despierta, las consecuencias que trae el no ser responsable. ¿Amén? Amén. Yo conozco a gente que tiene la conciencia muy cauterizada y que no es responsable. El sentido de la responsabilidad ha perdido completamente. Algo tan sencillo y tan básico que es ser responsable con lo que tienes a tu alrededor, contigo mismo, con tu hija, con tu trabajo, con tu mujer, lo han perdido totalmente. ¿Por qué? Por culpa del pecado. Amén. 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 El Señor despierte nuestras conciencias. Amén. El Señor ponga responsabilidad en nosotros. Entonces, la responsabilidad trae unas consecuencias si no la hacemos. Y unos beneficios, por supuesto, si lo hacemos. ¿Amén? Amén. La pregunta. Tenemos que ser responsables, entendemos lo que es responsabilidad. ¿Cuándo empezamos a ser responsables con nuestros hijos? ¿Cuándo empezamos a ser responsables con nuestros hijos? Cuando tienen 3 años, cuando tienen 8, cuando tienen 10, cuando tienen 20, cuando tienen 30, cuando tienen 40. ¿Cuándo? Entendamos, y lo sabemos, que estamos hablando entre creyentes, hermanos. Esto tiene todo el sentido del mundo porque hablamos entre creyentes. ¿Amén? Amén. Un padre creyente y una mujer creyente, una madre creyente, ¿cuándo tienen la obligación y responsabilidad de enseñar, educar, guiar, corregir a sus hijos? ¿Cuándo? Desde antes de nacer.
y el matrimonio que sean de Dios tienen que ya preocuparse cómo van a ser sus hijos. Amén, amén. ¿Habéis escuchado en el mundo, yo lo he escuchado, de hombres que son inconversos y mujeres que son inconversas y dicen, bueno, nos hemos pedido, nos hemos casado, queremos tener familia y resulta que el hombre pues le gusta entrar y salir y a la mujer le gusta gastar mucho el dinero y dice, como queremos tener familia, voy a dejar de salir y la mujer voy a dejar de gastar dinero porque ya me viene una criatura y tengo que proveer para mi casa. Y el hombre dice, yo voy a dejar de salir porque es lo que ejemplo le voy a dar a mis hijos. ¿Lo habéis visto? ¿Os habéis encontrado en esos casos? Así, gente prepara su camino y prepara la enseñanza porque van a hacer una criatura y no quieren que lo que están viviendo ellos o lo que les está pasando o la manera como se han desarrollado ellos, no quieren que le pasen a sus hijos. Por eso empiezan, antes de nacer, a planear, a educarse y a cambiar. Si eso lo hace la gente del mundo, digo yo, los creyentes no tenemos muchísima mayor responsabilidad. Amén. Amén, amén. Sabiendo que los hijos son del Señor. Amén. Que el milagro de que tu mujer se haya quedado en estado con mucho respeto ha sido por obra de Dios. Amén, de Dios. Amén. ¿Lo entendéis? Amén. Mirad todas las mujeres y madres de Israel. Todas, sin excepción, eran estériles. Dios hizo que tuviesen hijos. Amén. ¿Quién fue? ¿El hombre y la mujer que se juntaron? Dios. Amén. Escrito está en el libro de Job y en los profetas. Dios da la vida, Dios da la muerte. Amén. Dios. Dios es el que da la vida y Dios es el que quita la vida. Amén. 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 Hemos dicho que la responsabilidad para nuestros hijos es antes de nacer. Antes de nacer. Miremos el texto de Jueces 13, es el que hemos leído, que es cuando surgen las preguntas. El 14, en relación a lo que estamos hablando. Antes de nacer, mira el yugo que nos pone el Señor para con nuestros hijos. Jueces capítulo 3, versículo 14, el siguiente, dice: no tomará nada que proceda del vino, ni beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. No es el 13, amén. Y el ángel del Señor respondió a Manoah, la mujer: se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda del vino, de la vid, ni beberá vino, ni sidra, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Este mandamiento es para la mujer. Este mandamiento es para la mujer, para la madre de Sansón. Antes que naciese, le dice el ángel: te abstendrás de beber vino, de tomar sidra y de comer cosa inmunda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de nacer, el Señor le dice a la mujer que empiece aún más a ser piadosa y a ser santa. Ay, Señor. Esta mujer se abstuvo de ciertas cosas, de beber vino, como hemos dicho, de comer cosa inmunda, por amor a su hijo. Ella le instruyó para ser nazareno. Sansón hizo voto de nazareo antes que naciese, porque lo hizo su madre. Sí es. Lo que deseaba la madre que fuese su hijo, ella empezó primero a aplicárselo ella. Amén. Deseamos que nuestros hijos sean
sean santos, mientras que nosotros vivimos conforme queremos. Deseamos que nuestros hijos se instruyan en las Escrituras, mientras que nosotros nos pasamos 25 horas viendo la tele. Deseamos que nuestros hijos sean hombres del Señor, cuando nosotros somos hombres que no somos del Señor. Cuando hablo hombre, hablo mujer. ¿Entendéis, hermanos míos, la grandeza de esta mujer? Empezó a ser piadosa y empezó a educar a su hijo antes de que naciese. Amén. Gloria a Dios. Queremos que nuestros hijos hablen bien cuando nosotros hablamos con ira y chillando. Deseamos que nuestros hijos se comporten bien con el prójimo y con el entorno, y nosotros maldecimos a la gente que se pone al lado de nuestro mercadillo, o a la gente que nos cae mal. Deseamos que nuestros hijos miren a Dios cuando nosotros les damos la espalda. Es imposible, hermanos. Deseamos que nuestros hijos no tengan ira en nuestros corazones cuando nosotros estamos llenos de ira y nuestros ojos llenos de sangre. Es imposible. La salvación, hermanos míos, estamos hablando de responsabilidad y de ejemplo de padre y madre hacia nuestros hijos. La salvación no se hereda. Amén. ¿Amén? La salvación no se hereda. Vemos al sacerdote Elí, sacerdote del Señor, que sus hijos eran corruptos y hacían lo malo y murieron. Yo no puedo hacer que mi hija sea salva. La salvación no se hereda. Cada uno está escrito en el libro de Ezequiel y cada uno pagará por su pecado. El hijo pagará por su pecado y el padre pagará por su pecado. Todos pagaremos por los pecados de uno y daremos cuenta por los pecados de uno. Ahora bien, que la salvación no se herede no quiere decir que cuando las cabezas, padre y madre, viven santidad en sus casas, no cree un impacto en los hijos. Amén. Qué hermoso que se respire santidad y temor del Señor en las familias, en los padres. Haremos que nuestros hijos sean honestos con las cosas del Señor y no se confundan. Que el matrimonio viva en santidad y en el temor del Señor, no estaremos engañando a nuestros hijos, aunque nuestros hijos quieran ir en otros caminos. Sabrán lo que es Dios y sabrán lo que es el pecado. Amén. Y si son del Señor, tendrán un ambiente perfecto creado por Dios para poder crecer como buenos olivos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Amén, Señor. Qué lástima y qué rabia me da de ver padres a montones y a millares que no han sido responsables con sus hijos, siendo creyentes. Amén. Amén. Hay miles. Eso es blasfemar el nombre del Señor. Gente que presumimos y han dicho de somos estos, somos los otros, y permiten y han permitido que sus hijos e hijas no estén en el camino. Y a muchos les ha dado igual, se han reído. Han visto bien que sus hijos salgan, entren, digan. Yo lo he visto, hermanos, en los padres. Me lo han dicho a mí. Señor, despierte que Dios no nos permita que pase esto. Y si
pasa, exhortémonos unos a otros. Amén. Amonestémonos unos a otros. Aleluya. Y si fuese el caso, tendrías que disciplinar al pastor. Amén. Por eso. Amén, amén. Esto es muy serio. ¿Ponemos las cosas del Señor donde están Qué bien. o qué hacemos? Amén. Es verdad. Amén. Si lo digo yo, que soy un joven de 30 años, que he vivido, llevo ya unos años de evangelio, pero ¿cuánto nos podría hablar el tío José o el tío Juan o gente ya mayor que han visto tanto? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué han pasado tanto? Ellos mismos. Cogiendo las preguntas que le hizo el ángel del Señor a Manoah, es decir, Manoah, el ángel del Señor, cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer? Amén. La manera de vivir de nuestros hijos tiene que ser una manera santa y piadosa. Amén. Nuestra manera de vivir nuestros hijos no es que sean muy guapos, que sean muy sanos, que sean muy ricos, que se casen con la mejor y que tengan un trabajo, que tengan dinero. No. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que la bendición de Dios es la que enriquece. Amén. Eso dice Proverbios. Ni Miriam. El Señor me la bendiga y me la guarde. Que yo, pues imaginaros, ¿no? Le quiero dar todo lo bueno, ¿no? Pero lo mejor que yo le puedo dar a mi hija no es buenos mercados, que tenga dinero, que se case. No. Lo mejor que le puedo dar yo a mi hija es la herencia del Señor. Amén. Son las escrituras. Es la vida del Espíritu. Amén y amén. Amén y amén. ¿Cómo pueden ser nuestros hijos? ¿Cómo deben de ser? Santos. Sí, Señor. ¿Y cómo pueden ser santos? ¿Qué debemos hacer con él? Por medio de la instrucción pueden ser santos. Aleluya. ¿Qué debemos hacer con nuestros hijos? Instruirlos. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Qué debemos hacer con nuestros hijos? Amén. Veamos qué nos dice la Biblia. Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Amén. Deuteronomio 6:6. 6:6. Y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y le hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, Amén, amén. al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Amén. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Señor, esto es precioso. Esto tiene una riqueza. Todos los hermanos que he escuchado hablar y que escucho y he leído hablar sobre la instrucción de los hijos, todos, sin excepción, la porción de escritura más hermosa que hay es esta.
Deuteronomio 6:6. Es precioso. Aleluya. Un día nuestro hermano Levi nos podría hablar de esto, Hablando de nuestro hermano Levi, hablando del pueblo de Israel, si hay algún pueblo con un temor a la hora de criar a sus hijos, los que son creyentes, por supuesto, es el pueblo de Israel. Un niño bueno, de hecho nuestro hermano tiene niños con 3 años y otro con 5 o 6, se saben más porciones de las escrituras que yo, seguro. Con 10, 11 años o 9 ya se sabe toda la Torá, ¿no? Una instrucción diaria es la que lleva hacia sus hijos. Pero mirad qué hermoso. Esto es para nosotros. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, Bien. al acostarte y cuando te levantes. En todo momento. Amén. Esto es una responsabilidad, vuelvo a decir, para todos nosotros. Tenemos que instruir a nuestros hijos. Amén. No pueden saber más nuestros hijos a manejar el móvil que la Biblia. Amén. Amén, amén. Así es. No pueden saber más nuestros hijos de cualquier cosa de la tele que de la Biblia. Nuestros hijos tienen que tener hambre y sed de Dios. Amén. Y nosotros somos los responsables de crear ese hambre y esa sed en ellos. Amén, amén. Al acostarse, al levantarse, por los caminos. Instruyamos a nuestros hijos en todo tiempo. Amén. No hace falta, y esto lo aprendí de mi pastor, no hace falta, que hace falta, pero entenderme lo que quiero decir. Toda cosa tiene que estar en su lugar. No hace falta que todos los días a las 7 de la tarde le leamos lectura bíblica y tal, no sé qué. No hace falta. Hace falta eso, que le leamos a nuestros hijos escritura. Amén y amén. Nuestros hijos tienen que escuchar las escrituras. Escuchan demasiada basura de muchos sitios. Tienen que escucharlo. Pero no es solamente el momento. Mira, los hermanos, nuestros hermanos, los bautistas bueno, bautistas, reformados, asambleas, todas las dominaciones de nuestros hermanos, ellos hacen altares familiares. Los calos, a nosotros nos cuesta mucho eso. Pero ellos hacen altares familiares. ¿Qué es un altar familiar? Una vez a la semana o 2 veces a la semana se coge el matrimonio con sus hijos en la casa y hacen un culto al Señor. Leen las escrituras, les predica el Padre, oran al Señor, pasan la ofrenda, un culto al Señor. Eso es precioso. Amén, amén. Yo lo he hecho alguna vez con mi Miriam y es precioso. Es precioso. Y hay que hacerlo. Amén. Hay que hacerlo. Pero también una manera de instruir a nuestros hijos al acostarse, al levantarse por el camino es cada vez que estemos con ellos y tengamos oportunidad de enseñar, no tengamos oportunidad, siempre tenemos oportunidad de mostrar la gracia de Dios y enseñarle principios de Dios. Cuando vamos al mercado, cuando estamos en un semáforo, cuando estamos comiendo, cuando hablamos con las personas, siempre tenemos oportunidad de instruir a nuestros hijos. ¿Amén? Amén. Amén. Así es. Pongamos esto por obra. Deuteronomio 20:25. No, perdón, del capítulo 6, el 20:25, versículo 20-25. Mirad esto. Mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales y milagros
y grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda tu casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó el Señor que cumpláramos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos sirva la vida hasta como hoy. Perdón, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Amén. Amén. Perdonadme, pero a veces se me atraba. El texto nos habla de que el Señor le dice a Moisés tantas y tantas cosas. Estábamos leyendo. Dice, pero todo esto ¿para qué? ¿Para qué todos estos mandamientos y estas cosas? Dice, para cuando te pregunten tus hijos diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó. Para cuando te pregunten tus hijos, tú les contestes y les digas. ¿Por qué los hijos no preguntan hoy? ¿Por qué los hijos no preguntan hoy? Porque no hay vida del Evangelio en sus casas, ni hay redención en sus casas, ni hay motivos de alegría, de libertad en sus casas. Por eso los hijos no nos preguntan a nosotros. ¿Entendéis? Amén. En el pueblo de Israel los hijos le preguntan a sus padres, ¿por qué hacemos esto de Pesach? ¿Por qué hacemos esto de la Mezuzá? ¿Por qué te pones tefilín? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué comemos así? ¿Por qué siempre estamos recordando que Dios nos sacó con mano poderosa de Egipto? ¿Por qué? Lo preguntan porque ven testimonio vivo en sus casas. Porque ven constantemente un cántico en sus casas. Porque ven un sacrificio constante en sus casas. Por eso los hijos les preguntan. ¿Por qué no preguntan? Nuestros hijos nos preguntan de muchas cosas. ¿A que sí? Nos preguntan de muchas cosas. Pero qué poco nos preguntan del Señor. Mamá, ¿por qué oras tanto? Qué bien. Mamá, ¿por qué escudriñas tanto las Escrituras? Mamá, ¿por qué hablas así? Mamá, ¿por qué te comportas? Papá, ¿por qué no haces tú esto? Papá, ¿por qué dejas de hacer aquello? Cuando hay vidas redimidas en el Señor y hay cánticos de libertad por cuanto nos sacó de Egipto, nuestros hijos nos verán. Amén, amén. Amén. ¿Verdad? Así es. Josué 4:21, también lo podéis mirar, habla de lo mismo. En la 21-22, en la noche de Pesaj, la noche de Pesaj en el pueblo de Israel hay algo muy bonito y muy hermoso que ellos practican hasta el día de hoy, que es cuando se sientan a la mesa, el padre con la familia, con sus hijos, los hijos le preguntan, le hacen 4 preguntas a sus padres. ¿Por qué hacemos esto? ¿Quién nos libertó? ¿Por qué hacemos lo otro? Les preguntan y los padres les contestan. Es algo que se repite constantemente en ellos y es algo que nosotros tenemos que poner por obra. Una vida de Dios que hará preguntas a nuestros hijos. Amén. Amén, amén. Proverbios 1, 7, 9. Ya terminamos. Proverbios capítulo 1, versículo 7 hasta 9. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. ¿Habéis visto? Oye, hijo mío,
¿El qué tiene que oír nuestros hijos? La instrucción del padre y la dirección e instrucción de la madre. Aleluya. ¿Por qué? Porque serán adornos de gracia sobre su cabeza y collares en su cuello. El instruir a nuestros hijos no es, escuchar mujeres, no es solo de los padres. No es mi marido, que es pastor, o que sabe mucho de la Biblia, o que él sí que tiene carga, él es el que lo tiene que hacer. Es una responsabilidad del padre y es una responsabilidad de la madre. Amén. Porque escrito está. El padre tiene la responsabilidad de enseñar a su mujer y a sus hijos, y la madre, que pasa más tiempo con los hijos, seguir la instrucción que el padre enseña. Amén. Aleluya. Así que no quitaros, mujeres, la responsabilidad de instruir bíblicamente a vuestros hijos. Amén. Amén. Ejemplo, 2 de Timoteo 3:15. Para que veáis. Timoteo, un joven, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que está en Cristo Jesús. Que desde la niñez has aprendido las escrituras que te pueden hacer sabio para salvación. ¿Quién le enseñó a Timoteo las escrituras? La cita de Timoteo es 3:15, 3:14 y 15. Mirad. Dice Pablo que desde niñez has sabido las escrituras. Y mira quién le enseñó a Timoteo, madres, escuchar quién le enseñó a Timoteo las escrituras. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aleluya. Timoteo era un judío con madre judía, pero padre griego. El padre griego no le podía enseñar las escrituras, porque era griego, era un idólatra, y no podía enseñar. Seguro que alguna vez quiso enseñarle alguna historia de los griegos y de los cuentos que ellos tienen, y de toda la filosofía griega y de los grandes pensadores. Pero, señores, cuando se pone la escritura, Amén, amén. cuando uno enseña escritura, es lo que cala y es lo que pesa. Porque la palabra, la escritura, es más cortante que cualquier espada de doble filo que separa las coyunturas y discierne los pensamientos. No comparemos ningún libro con este. Amén, amén. No comparemos ningún consejo con este. Aleluya. Su abuela le enseñó las escrituras y su madre le enseñó las escrituras. Así Timoteo aprendió de las escrituras por boca de su madre. Y dice el texto que hemos leído antes, desde que era un niño, desde la niñez. Sabemos, nuestro hermano Richard lo compartió, es algo tremendo y precioso, que la palabra niñez, ¿sabéis lo que significa niñez? Embrión. Niñez, en las escrituras, en ese texto, significa embrión.
¿Qué quiere decir? Que desde antes de nacer, ya en el vientre de su madre, Amén. ya le enseñaba las escrituras. Ya le enseñaba diariamente las escrituras. Y mientras que nacía, mientras que crecía, su madre y su abuela le enseñaban las escrituras. Amén. Proverbios 22, 6 y terminamos. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Amén. Aleluya. Amén a su palabra. Amén. Amén. Gracias, Señor. Las promesas del Señor están en las Escrituras, y cuando Dios promete y determina, Dios es fiel. Y tenemos que agarrarnos a esas promesas. Instruye al niño en su juventud, será de cansa y nos apartará del camino. Amén. ¿Quieres instruir a tu hijo? Amén. ¿Lo amas? Amén. Amén. Dale mandamientos. Guarda a tu hijo, protégelo con mandamientos de las Escrituras. Guárdalo con las Escrituras, dándole mandamientos, instruyendo que es Dios, instruyendo que es el pecado, instruyendo que es la santidad. Guarda a tu hijo, líbralo del mal, es tu responsabilidad. Amén. 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 Bueno, pues hasta aquí lo que el Señor ha Amén. puesto. Aleluya. Mi alma, Gracias. perdonar mi torpeza, mi expresión, me cuesta, me pongo nervioso, me es difícil, pero bueno, el Señor hace todas las cosas posibles. Amén. Y alguien como yo le permite hablar cosas tan preciosas.